El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 30 de abril. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Un día en que estamos en vísperas del Día del Trabajador Panameño, para quien va el primer saludo de este programa. Aquellos que nos levantamos todos los días a hacer patria, trabajando y echando adelante a la familia, al país y al mundo en general. Bueno, una semana que termina con el primer cuatrimestre del año y pues muchas sorpresas en el ámbito político. Uno, ya tenemos un candidato presidencial. Se trata de Martín Torrijos, quien el viernes en un congreso extraordinario fue postulado para este cargo por el Partido Popular. Una semana donde terminan las sesiones de trabajo y las sesiones ordinarias de la Asamblea de Diputados con las polémicas leyes de dominio, de extinción de dominio y de esta regularización del transporte para que las plataformas digitales pasen a ser parte de las concesionarias. Bueno, una semana donde el vicepresidente arrancó esta campaña y con fuerza, haciendo de todo, desde comiendo duro, bailando, trabajando en fonda, una especie de campaña a pasos agigantados en un momento en que sale una encuesta de Sid Gallup que vamos a analizar en estos días, en el día de hoy. Bueno, la gran sorpresa internacional, pues Joe Biden será candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pues con el 70% de los americanos diciendo que no debe ser el candidato, pero recibiendo el respaldo tanto de Hillary Clinton como de Barack Obama. Una fracasada cumbre para resolver los problemas de Venezuela, un gran fiasco y sobre todo una intervención desafortunada de Álvaro Leiva, canciller de Colombia, pues todavía hablando del departamento de Panamá, y que fue uno de los grandes errores de nuestra historia, imagínense, habernos separado de Colombia. Saris Pineda. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. Una semana, como muy bien dices, que culmina el primer cuatrimestre del año y que el día de mañana celebramos el Día del Trabajador, a quienes deseamos extenderle ese cordial saludo, unas felicitaciones a todos esos panameños que están en este momento produciendo para el país, para un mejor Panamá y sobre todo, Fernando, aquellos que anhelan tener un empleo formal. Recordemos que el 47% de nuestra ciudadanía, de nuestra clase trabajadora se encuentra inmersa en la informalidad y el otro 10% se encuentra desempleado. Estamos hablando de un 57% de panameños que el día de mañana, por más que quieran celebrar el Día del Trabajador, no pueden hacerlo y que se encuentran en una grave desventaja social en nuestro país. Eso sí están pasando trabajo de verdad. Por supuesto, y es la desventaja social que nos lleva a nosotros a vivir las circunstancias que tenemos en el crimen organizado, que nos llevan a nosotros a ver la mayor mendicidad en la calle, que nos llevan a nosotros a ver los vendedores ambulantes en calle. Son estas situaciones que van distorsionando el acontecer nacional y la estabilidad de algún país, en el que algún momento ese 57% de panameños van a estallar, y esto es lo que uno debe prevenir en un país para evitar las convulsiones sociales. Así es, José Luis Ríos. Fernando, también esta semana que entró ya que la gasolina 95 octanos se está vendiendo sin el subsidio que se había otorgado por parte del gobierno. Por otra parte, siguieron las protestas durante esta semana de docentes y también de los propios estudiantes, incluso del Instituto Fermín Odoa, que estaban solicitando a los profesores dar clases ante un conflicto que ellos no tienen nada que ver y lo involucran perdiendo las clases. Y mientras tanto la política va tomando fuerza, se da esto porque ya también desde el día de ayer, Fernando y Saréis, los demás cargos para elección del partido Realizando Metas iniciaron su campaña
electoral, que las elecciones serían para el 2 de julio, así que un mes también ya le queda a los demás partidos como el PRD ir realizando metas para hacer su proselitismo político. Guillermo Antonio Ruiz, como siempre, bienvenido. Buenos días. Pues se encuentren muy bien. Le quedan menos de 90 días a los que quieren buscar las firmas para ser candidatos a presidente. Así que cuesta arriba la cosa. Sí. Y bueno, ya acabamos de pasar la postulación, por lo menos en papel, de Martín Torrijos, que ya ustedes pues lo reseñaron. Así que se pone caliente el asunto a la espera de ver cómo queda el tema de cuántos van finalmente de los independientes. Pero las peleas entre Blandón y Rómulo Rux indican de que no va a haber famosa gran alianza de los pequeños. Pero ¿cómo puede haber nacido una alianza muerta? Es decir, este niño murió en la cuna, se ahorcó con el propio cordón umbilical debido a las pues, aspiraciones de todo el mundo, pues más que buscar a alguien que ocupase la silla presidencial, estaban buscando era un sofá. Fernando, ¿sabes qué pasó? Te voy a contar, de repente hasta una primicia. Resulta ser que sí iba a haber una alianza. Y lo pensaban y se estaban reuniendo. Pero al señor José Blandón le presentaron desde la campaña de Rómulo Rux una encuesta. Y la encuesta decía que si Blandón iba de candidato presidencial, le iba a pasar pues, la plancha por encima y que iba a quedar detrás de la ambulancia. Eso es lo que dice la encuesta de ellos. Esa misma encuesta, la encuesta de Rómulo Rux, indica que a Rómulo Rux le va un poco mejor y a Blandón también, si van Rómulo arriba y Blandón abajo, o sea que llegan como al 10%. Y yo he podido contrastar esa encuesta con otras dos encuestas internas de algunos de los candidatos y precandidatos independientes y los números van casi similar, dependiendo de quién sea. Hay números altos, números bajos, todos ponen en este momento, todos son iguales, o sea, hay una preferencia muy clara. Así, Martinelli, Martín Torrijos, Lombana, Rómulo Rux, Blandón y después Gaby Carrizo. Pero todavía no marca bien el tema de los independientes porque, a ver, Maribel Gordón está logrando 1000 firmas por semana. Eso podría cambiar el panorama que tenemos. Eso es un mensaje, claro. Y es un mensaje también, ¿no? Sí, pero un mensaje que a la larga, ¿cuánto ha sacado la izquierda panameña históricamente? No va a ir para ningún lado, evidentemente. No va a pasar nada, pero lo que te quiere decir es que le va a quitar un puesto a otro independiente y vamos a tener a una tampoco que vaya a sacar. Pero digo, tampoco no, que esa persona a quien Maribel Gordón le quite pues ese puesto, Francisco Carrera Pití, ¿cuántos votos irá a sacar? Pues no sé cuántos incautos ahora muy adelante están Zulay Rodríguez sin hacer nada, de hecho sin que nada veamos, está muy adelante, lo mismo que Melitón Arrocha, que ambos pues ya van, yo creo que es muy difícil alcanzarlos. La cosa está en el tercer lugar y yo creo que esta vez la gente de la izquierda se organizó para tener su candidato. Ellos apostaron por no inscribir el partido y irse por el independiente y van a hacer todo lo necesario y van a movilizar todo lo que tengan que movilizar para lograrlo. Eso no tengo casi ninguna duda. Lo que es una realidad, Fernando y Guillermo, es que si bien es cierto, estas firmas no son un mensaje que va a cambiar el panorama político de las próximas elecciones. Las próximas elecciones va a ser ganada por un partido o por una alianza partidaria. Pero sí es un mensaje a futuro, Fernando. Hay 100.000 panameños que están sintiéndose identificados con una propuesta que desean y que así lo representaron firmándole a la profesora Maribel Gordón, y es donde la clase política de Panamá tiene que prestar atención y tiene que reestructurarse, sobre todo la clase partidaria, para organizar correctamente sus estrategias y sus renovaciones porque no solamente hacia el son acontecer nacional. de personas independientes, son personas que también están respaldando estas firmas que pertenecen a un partido político. Memo, porque bueno, esa otra de las distorsiones. a todos, porque al final esa nostalgia de los mejores tiempos, el viernes pasado, no el anterior, sino el día 21, se dio la reunión de los 10 años del Fondo de Ahorro Panamá y para ellos trajeron al billonario David Rubenstein, quien dio una conferencia sobre cómo veía el mundo alguien desde esas alturas. Y él decía, no cabe la menor duda que el candidato va a ser
Donald Trump y Joe Biden. Incluso lo dijo una semana antes que se diera esta decisión del presidente Biden de lanzarse a la presidencia. Y él decía algo que me llamó la atención. Es decir, no puede ser que no haya en los partidos políticos de Estados Unidos alguien menor de 80 años que aspire a ser presidente de este país. No, sencillo, bueno, porque los poderes fácticos... Y un poco lo que estamos viendo en Panamá, es decir, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, pues, yo creo que más que buscar a alguien joven, estás buscando a alguien que guíe, pues que nos guíe en esta incertidumbre que hay y que nos guíe en estas aguas turbulentas. Pero es que justo de lo un que mundo que necesita no el país. tiene... Es justo lo que no necesita tiene el país. un norte claro. Nosotros tuvimos Pero, del 2009 al 2014 un Juan Carlos Varela que venía de hacer una carrera política, que venía de una familia empresarial, pero que realmente nunca lideró ninguna de las empresas familiares. Recordemos que esto era liderado por su tercer hermano, porque Popi Varela siempre estaba en la clase política. Luego nos tocó Laurentino Cortizo, que supuestamente lideraba la empresa familiar, que es uno de los mensajes que deja Ricardo Martinelli, por ejemplo, en su publicidad. Pregúntale al candidato qué ha hecho en su vida. Entonces es un país en el que necesitamos reorganizarnos, reordenarnos, en donde necesitamos proyectar y planificar. Nosotros tenemos que estar claros de que necesitamos a alguien con la experiencia y no alguien que venga a aprender de cómo se gobierna, porque en ese aprendizaje es un tiempo prolongado que se pierde en la ejecución del pero a país. la larga vuelvo y caigo en mi retaila de todos los domingos. Para eso, en teoría, está el dichoso subsidio electoral. Para que uno cuando entre al gobierno no tenga que pasarse año y medio tratando de aprender, un año tratando de ejecutar y el otro año y medio tratando de decir adiós y dejando las cosas más o menos en orden. Para eso está el subsidio electoral, que no ha servido absolutamente para nada. Sí, y en el gobierno de Varela quedó en evidencia, esta gentuza se fue, sin ellos está claro qué es lo que estaban haciendo más que destruir el país. Bueno, déjenme aportar un par de cosas más. Lo primero, discrepar con Saréis lo de los partidos políticos. En Panamá, ningún partido político ahora mismo tiene la fortaleza de hace 5 años y menos de hace 10 años. Ninguno, No, incluyendo el claro. PRD. En este momento, Martín Torrijos está por encima de las siglas del partido y tengo 3 encuestas que lo dicen. Pero sin partido no lo hubiera logrado. No necesitan el partido ninguno. Todos están por encima de las siglas. Ricardo Martinelli está por encima de la sigla de Cambio Democrático por muchísimo. O sea, ¿quién necesita el partido? Lo que pasa es que cuando tú tienes un candidato que no es un buen candidato como Gaby Carrizo, por supuesto que va a estar debajo de las siglas. Entonces, no vas para ningún lado con eso. Lo que quiero aportar es lo siguiente. En ese escenario, este es el escenario de 1960 en Panamá. Es el escenario de los capitales, cuando aquí el ingenio, la televisora, la cervecería, armaban el partido y ponían al candidato. Y eso es lo que estamos viendo. Grupos económicos con intereses muy claros, tanto en Panamá como fuera de Panamá, que están apostando a candidatos. Y vamos a ver, ahora que vengan los independientes y se sumen, vamos a ver a varios independientes que no tienen ningún chance. Pero Memo, a la larga... estar por encima de la sigla de sus partidos. Y tú entiendes... Espérate, y tú entiendes muy bien esto, porque a la larga los independientes, ¿de qué van a servir? Uno, Zulay Rodríguez para hacer el spoiler del que sea el candidato del PRD. Si no se vas a apoyar a otro candidato. Si no se vas a apoyar a otro candidato. Melitón Arrocha para hacer el spoiler del que sea el candidato del panameñismo. Y Maribel Gordón, pues, a tomar esa cuota de la izquierda radical. Que es la que se lleva el 6, 4, 5%. Y que es la verdadera ganadora si llega a recolectar el total de las firmas de la papeleta presidencial independiente. Porque como muy bien lo menciona Zulay Rodríguez, que está desaparecida, y del acontecer nacional, y Melitón Arrocha, ambos son spoiler importantes para sus partidos, para las candidaturas como la de Martín Torrijos o José Gabriel Carrizo. Pero en el caso de Maribel Gordón sí está marcando un nuevo camino y sobre todo un nuevo liderazgo que no vimos venir. Recordemos que Maribel Gordón corrió para vicepresidenta dos veces, pero siempre se le colocaba en el segundo lugar, nunca se le veía como la opción principal. La elección del año 2019. Están analizando la elección del año 2019. Eso no es así. Esta vez, por ejemplo, el caso de Melitón Arrocha, en todo lo que él va a recaudar, que obtiene, y ya todos sabemos quiénes son los que están detrás del poder económico que hay detrás de él. ¿Él en cuántos diputados lo va a tener que repartir? En ninguno. Él va solo.
En cambio, Blandón tiene que repartir alcalde, representante, diputados. Eso, ahí se le va el subsidio del Tribunal Electoral. Sí, pero va a tener Y una va a quedar estructura en para el desventaja. día O sea, de. spoiler, no. O sea, tengan cuidado porque si analizamos el escenario electoral parecido al del 2019, es completamente diferente. Yo insisto, la irrupción de Martín Torrijos lo cambió todo. Por Entonces supuesto. hay que analizar nuevamente qué es lo que va a pasar. Lo primero que tenemos que esperar es ver qué pasa con Rómulo Rux. Porque Rómulo Rux podría terminar hasta bajándose. Se va a dar cuenta de que no vale la pena gastar un real. No. en una Esto es el campaña huevo de la para quedar silla, en Memo. ambulancia. Aquí, Rómulo, Lombana, Blandón, sabemos que 2 de ellos no van a ser candidatos presidenciales. Eso es así, así es, así es. Aquí hay partidos políticos que le van a decir su candidato y se acabó porque es la subsistencia del partido. Eso es lo que viene. O sea, los partidos perdieron estas elecciones ya. Pero nosotros, todos los candidatos presidenciales están apostando a una presidencia que se va a ganar con un poco más del 30%, 32% como ganó Laurentino Cortizo, o menos si llega a la Corte Suprema de Justicia a fallar a favor de que todos los independientes que haya fiesta recolectaron la de firma candidatura. deben llegar a la papeleta. Entonces, a eso es lo que están apostando, a un error táctico de cualquiera de los demás candidatos que te va a poner si Martinelli inmediatamente. es candidato, no saca menos del 45% de los votos. Sí. Te lo digo en serio. Pero es que No saca menos del 45%. Es que ha sido la tendencia, Guillermo. Hemos visto que esa ha sido la tendencia del posicionamiento. ¿Por qué? Por el error de los 2 últimos gobiernos, del gobierno de Juan Carlos Varela y el actual gobierno de Laurentino Cortizo, de hacerle la campaña gratis a Ricardo Martinelli durante 10 años. Sí. El error de los medios de comunicación de hacerle la campaña gratis a Ricardo Martinelli durante los últimos 10 años. Convirtieron a un hombre en víctima y esa víctima es amada por el pueblo panameño y por la canalla. No solamente Sarey, y no solamente el gobierno, sino también el precandidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, que ahora en todo su discurso es atacar a Ricardo Martinelli olvidándose que tiene otros contrincantes. Sí, eso es lo que yo no entiendo. Sí, la primaria es interna. Exactamente. Tienes que decir, no, mira, cuando yo Blandón, voy a hacer un vudú y voy a aparecer de nuevo a Torrijos y el otro diga que Arnulfo va a aparecer de la ánfora y te va a decir que estamos aquí. Pero, decir, ¿qué tiene que ver Martinelli en la primaria del panameñismo, en la primaria del PRD? Lo que pasa es que José Gabriel Carrizo, sus asesores le habrán dicho que no ataque a los compañeros internos porque le va a costar más. No, al contrario. Le va a costar más reconstruirlo. Y hay algo que, y perdona, Sarey, que te interpele, porque yo creo que hay una máxima de todos. Es decir, un hombre se mide no por el tamaño de sus amigos, sino por el tamaño de sus enemigos. Correcto. Si yo digo, yo estoy a la par de Ricardo Martinelli, eso me eleva, obviamente, y me pone a disputar con el que va de primero en el pelotón. Si yo empiezo a pelear con Cristiano o con Franklin Arosemena Torrijos, pues es como hacer un boxeo de sombra. Es que justo sí, hacia allá iba. El candidato ganador Fernando siempre busca hacia arriba. Por eso es que no van a los debates. Hay una frase en la película de Cinema Paradiso que a mí siempre me ha gustado mucho. Yo a mis amigos los escojo por cómo se ven y a mis enemigos por su inteligencia. Aquí hay 3 escenarios. Hoy, este domingo, hay 3 escenarios. Uno, en el cual Ricardo Martinelli le gana en estas condiciones a todos. Hay otro escenario en el cual Martín Torrijos logra milagrosamente que todos se vayan a favor de él, incluyendo los independientes, contra Martinelli. Podría ganar Martín Torrijos. Pero hay una cosa ahí, Memo, hay un tercer escenario donde, escucha lo que voy a decir, donde Melitón logra pegarse a Martín Torrijos, quedando en un segundo lugar, y las fuerzas confluyan hacia él. Con mayor y se vaya opción. contra Ricardo Martinelli. Eso es un tercer escenario. Es un tercer escenario. Y recordemos que aquí... Sí, de aquí... estar los Varela sin estar. Y recordemos... Exactamente. Entonces, esos son los escenarios hoy, que puede cambiar, pero son hoy. Pero hay algo que... Es decir, está bien que cada elección uno va a votar con los ojos cerrados y con la nariz tapada, pero para un panameñista tener al hijo de Torrijos de candidato yo no creo que sea muy agradable, ya por más que haya dado vueltas el mundo. Es decir, ya se pierden las ideologías y qué razón de ser tiene el panameñismo que nos ha estado restregando a Arnulfo Arias durante los últimos 90 años, pues Fernando, diciéndonos que casi aparece Arnulfo en cada elección, pues a decirnos que gracias a él se debe el voto femenino y el seguro social. Yo y la estuve yuca ahí también, en el cierre y de campaña de Martín Torrijos con las banderas del PRD y del Partido Popular.
aquella vez. Así que estas cosas ya se pueden dar todas. Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso, y bajo lo que tú planteas, Fernando, es que estamos ante la nueva clase política. Esa clase política que esos idealismos y que esa mística y que esos principios existían realmente y que existía una lealtad hacia esos legados, ha ido desapareciendo. Mira el panameñismo, realmente tiene un respeto al legado de Arnulfo Arias, mira el PRD, realmente tiene un respeto al legado de Omar Torrijos, más allá de utilizar sus nombres para poder ser una plataforma política con algo de historia. Ahorita mismo la clase política lo que le importa es estar dentro del poder para garantizar su subsistencia. Y esa es la acción que nos podría sorprender, según lo que dice Guillermo, de una unión de Martín Torrijos panameñista, viendo los panameñistas de que no existe posibilidad de que Rómulo Rux suba la loma. Bueno, ya y además que no la van a hacer con Ricardo Martinelli. Porque el primer campanazo, pero es que lo que yo no entiendo es, no, yo no me puedo unir con Martinelli, pero sí me puedo unir con el hijo de Torrijos. Hombre, Pero, yo creo que eso es la estupidez entonces tendríamos más que grande analizar la historia que reciente. yo he escuchado. Es decir, yo me puedo unir con alguien que tengo 40, 50 años de edad golpeando, diciendo que en la dictadura me mataron miembros, que la dictadura desapareció gente, que se robaron el seguro, que se robaron no sé qué cosa. Políticamente. Y ahora Fernando, resulta que todo pasa. No sé Fernando, en qué lavamáticos hablando, fueron al Jordán y se lavaron y habían venido pues como si las cosas... Hay que ver Fernando. la historia reciente. Aquí hay heridas, y tú mejor que nadie, Fernando, lo sabes, aquí hay heridas que aún no han terminado de cerrar. Que no sean ni siquiera... Entre la tendencia de Ricardo Martinelli y el panameñismo. No, el panameñismo Entonces no es ni Ricardo hablar. Martinelli el que toma la decisión de no tener una unión, porque lo vimos en el 2009, pero sí el panameñismo, porque no creo que Juan Carlos Varela acepte como un financista de este partido, como un apoyador económico, acepte una unión con Ricardo Martinelli sabiendo, Yo no creo que Ricardo Martinelli tampoco lo quiera. sabiendo Yo lo que creo puede que suceder. yo Y creo las que heridas que él si mismo analizamos, causó. Si vamos a analizar las cosas desde el punto de vista político, es un error. Porque ahora mismo, les repito, esto es una elección que está entre grupos económicos. Sí, sí, esto es una pelea entre... Yo no descarto que grupos se alíen. Pero es porque que hay grupos el poder económicos económico detrás. ya Las dijo quién es su presiones- candidato, ya lo ha ido demostrando. Las presiones son muy fuertes. Ya ustedes ven cierta embajada tomándose fotos No, con sí, precandidatos. Y eso Sí, ella es la cuarta intereses magistrada del económicos Tribunal muy Electoral. fuertes. No, Esa y, es otra. Ya y se lo otra de la quitó al Corte señor Suprema. Bueno, es Justicia. que un poco que quiero ir al cambio y quiero analizar esto después porque después de este desafortunado incidente con el gobierno de Colombia, con este caballero Leiva, pues yo creo que la verdad es que había que haber hecho una protesta más contundente, por el respeto a todo lo que nos costó pues estar unidos en esa desafortunada invento de Bolívar de la Gran Colombia, que nosotros hayamos quedado metidos en esa comparsa, separarnos de Colombia, tener que tener este país como campo de una guerra civil sangrienta, pues nosotros peleando las guerras colombianas, todos los desafortunados incidentes que hemos tenido, sobre todo con los últimos presidentes de Colombia, desde Uribe hasta Duque, y ahora salen con esto, realmente que con vecinos como este, pues no sé qué necesitamos más en este vecindario. Pero vamos a información comercial porque quiero tocar esto, quiero tocar la encuesta de Sid Gallup, bueno, y el tema internacional contigo, Guillermo Antonio, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 30 de abril. Usted nos está viendo por Next, Canal 21, y nos escucha por KW Continente. Seguimos analizando la política y tocamos el tema del desastre que son estas relaciones internacionales donde no solamente tenemos a esta embajadora pululando, como si ella fuera, no sé si candidata, magistrada, procuradora, jueza, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y encima este incidente con Colombia. Y es que nosotros hemos tenido tan mal manejo de las relaciones diplomáticas en los últimos años que la verdad es que esto es la cereza en el pastel de lo que ya nos faltaba. Así es, Fernando, yo creo que lo has dicho muy bien. Nosotros hemos tenido un mal manejo de nuestras relaciones exteriores en nuestro país. Es lamentable
y este discurso blandengue de nuestra canciller de la República, en donde todavía no, a la fecha no existe una nota formal hacia el gobierno de Colombia, que no hemos escuchado ni siquiera una declaración del presidente de la República, que tenemos varios días que no lo vemos. Adicional a esto, Fernando, lamentablemente, mientras nuestra clase diplomática existe en nuestro país única y exclusivamente para ir a las embajadas y a los consulados, a tomar vino y ir a las mejores fiestas, cuando nuestra Cancillería no esté realmente conectada con defender los derechos de nuestro país y hacernos respetar a nivel internacional, simplemente nosotros vamos a seguir abusados por parte de nuestros vecinos. Lo hemos vivido en Colombia con el tema de los aranceles impuestos a la zona libre de Colón. No falló la Organización Mundial de Comercio a favor y aún así no se ejecutó. Lo vivimos lo seguimos viviendo con Colombia con el problema migratorio. No hay control alguno. Nos dejan a Panamá entrar la cantidad de inmigrantes que le da la gana cuando le da la gana, inundando nuestra provincia del Darién. Y lo vivimos también con Costa Rica, con nuestros productores que están avasallados, con un TLC que no ha sido respetado, con un tema migratorio también que ha puesto a Panamá en desventaja. Si Costa Rica te dice hoy que no pasa ningún migrante, no pasa. Pero mientras tanto Panamá está inundado de los mismos, pero sí, financiando nosotros sus servicios. Hubo una conferencia sobre Venezuela, donde invitaron a Sudáfrica, invitaron a Barbados, invitaron a la Conchinchina, y estos señores no invitaron a Panamá. Porque no nos hemos hecho a respetar. Pero no, es que nosotros desde Samuel Lewis Navarro, que yo creo que fue el último gran canciller, de ahí en adelante nosotros hemos tenido unos verdaderos payasos en la Cancillería. Pero Fernando, porque no nos hemos hecho respetar. ¿Tú has visto que la canciller de la República haga llamar a su despacho al embajador de Colombia inmediatamente para darle una reprimenda producto de las declaraciones del canciller de la República? Que dentro de su juventud, pues la canciller Tahuaney, yo creo que actúa en consecuencia. Yo creo que con una cosa como esta no era hacerlo de manera tan pequeña. Es decir, había que haber demostrado nuestro enojo, porque esto abre la puerta para demostrarle al gobierno de Colombia que no es normal que el señor Petro tenga ya el año en el gobierno, haya ido 7 veces a Venezuela y no menciona a Panamá ni en sus discursos. Fernando. Nos mandan aquí un tipo que estaba acusado en Colombia de algo, que lo mandan de embajador. Y lo aceptamos. Y nosotros lo aceptamos. Pero aceptamos la de México también. Bueno. O sea, no tenemos una dignidad diplomática, no tenemos gente de carrera que realmente sepa hacer el trabajo. Y tampoco, y es lamentable, no hemos hecho casi nada con esta situación de Colombia, en donde una vez más se nos vulnera nuestra identidad, donde una vez más se nos irrespeta nuestra soberanía, nuestra nacionalidad. Entonces nosotros necesitamos un cuerpo diplomático que realmente esté más allá de la foto. En este momento tenemos una canciller de la República que está para la foto y no entiende la envergadura de que nuestros vecinos nos respeten y que además se cumplan los acuerdos, que no sea Panamá el único que tenga que cargarlos. Pero mientras nosotros, reitero, sigamos teniendo una diplomacia blandengue, lamentablemente vamos a tener estos resultados. Sarey, porque no nos hacemos respetar por nadie. Lo que pasa con la embajadora de Estados Unidos, nosotros lo hemos permitido. Desde que llegó, Sarey, porque yo fui invitado a la casa de la embajadora y solamente a mí se me permitió una pregunta y no se me permitió fotografía. Pero ella invita a un tipo como el de Foco a tomarse foto, a conversar, que tan siquiera no es ni periodista. Entonces ya ahí tú te das cuenta la clase de embajadora que es. La distorsión social que estamos teniendo en este que se la momento. permitimos. Y que ha hablado hasta de la extinción de dominio en nuestro país. Bueno, ella es la promotora de esa ley en la Asamblea. Por eso ella juega a procuradora, a tribunal electoral, ahora también a la diputada. Pero ella está haciendo su papel. Mira, ella está haciendo su trabajo, porque para eso la enviaron de embajadora. ¿Sabes quiénes no estamos haciendo nuestro trabajo? Sí, nosotros, nuestros ministros que andan detrás de la embajadora de Estados Unidos en lugar de estar ocupados. Bueno, porque dicen ellos, como eso es contra Martinelli, me conviene. Sí, hasta que diga, ya salí de Martinelli, ahora voy a cogerle, porque ya si tú le dejas a alguien. Lo que pasa es que lo están haciendo con un pensamiento electorero. Mientras sea en contra de Ricardo Martinelli, me conviene para la campaña de mi partido, en este caso la de José Gabriel Carrizo, si llega a ganar la presidencia de la República. Lo que ellos nunca esperaron es ver la fotografía prácticamente de un mini gabinete de Martín Torrijos reunido
con la Sí. embajadora de Estados Unidos y eso cambió el panorama Bueno, inmediatamente además para de ellos. todas las sorpresas que hubo el viernes con los que fueron a la postulación de Martín Torrijos. Es decir, y eso yo creo que le va a provocar mucho más daño a lo interno del PRD que los heridos que provoque que Cristiano no llegue a la candidatura o que Pedro Miguel o que el grupo que van a terminar unidos a Martín Torrijos, no a Gabriel Carrizo. Correcto. Bueno, pero es que eso va a marcar una disrupción al momento de votar en las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Porque si yo, una miembro del PRD, veo a los ejemplos, a los líderes, a la gente que he seguido en algún momento yéndose hacia Martín Torrijos, ¿qué me dice esto? Que no apoyan a José Gabriel Carrizo, entonces ¿por qué yo tengo que apoyarlo en una primaria? Ese va a ser el pensamiento del votante y van a buscar entre Pedro Miguel González y Cristiano Adames y allí puede haber una ganancia de voto para estos candidatos que muy bien han manifestado y tratan a Martín Torrijos con un respeto como expresidente y como exsecretario general del partido y que lo ven como una opción. Para nada es extrañarse ver a una Rosario Turner, a un Samuel Lewis Navarro, al lado ya de Martín Torrijos públicamente, Pero que es era que el mínimo. hasta el propio Cristiano está haciendo es la oposición Sí, de su propio partido. Es más, Cristiano Adames tiene un discurso más opositor que el del propio Izquierda. Blandón y Sí. el de Rómulo. Porque es un tipo que está más conectado a la realidad nacional. Y si te das cuenta, los discursos de Cristiano Adames en su toma de posesión como presidente de la Asamblea eran mucho más impactantes y movían más el sentimiento de la necesidad del pueblo panameño que los del propio presidente Laurentino Cortizo. Bueno. Un tipo que estaba conectado con la realidad del desempleo, que estaba conectado con la necesidad de la Caja de Seguro Social, que estaba conectado con el tema de la corrupción, del transporte. Entonces, lamentablemente, eso es lo que hemos visto, ¿no? Bueno, Pero lo igual cierto que es- tampoco ha hecho nada y se mantiene en el discurso y ahora él sí tiene un enfrentamiento con José Gabriel Carrizo porque en cada salida que lo vemos dice no teman en votar porque nadie se va a dar Digo, a cuenta. la larga, es un enfrentamiento claro con lo que está viviendo. ¿cuándo va a... Es decir, porque se han hecho encuestas, pero no se ha explicado, pues, cuánto representa esa disidencia perredista. Es decir, cuánto representa Cristiano Adames, cuánto representa Pedro Miguel González, Juan Felipe Pití o los otros, Calixto Silgado, etcétera. Bueno, tú sabes que aquí la pelea real es entre José Gabriel Carrizo, Cristiano Adames y Pedro Miguel González. Eso lo vamos a ver en los próximos días, Fernando, porque Pedro Miguel González había anunciado que al mes de las primarias, del proceso electoral, Sí, el 11 de mayo. él va a realizar se iba a realizar una encuesta para entonces ver la posibilidad de una unificación. Esto cambió un poco después, según conversaciones que él ha tenido con otras personas, de que no pretende llegar a esa unidad porque él necesita recaudar ese poder político para poder revivir el propio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una encuesta, por supuesto, interna, vamos a seguir viendo las presiones que se han denunciado, vamos a seguir viendo esa disidencia que se va a agudizar aún más Sí. después de las primarias del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, eso por un lado. Por el otro, pues la presentación de José Blandón Figueroa como candidato presidencial y de su delfín Willy Bermúdez como candidato a la alcaldía. ¿Quién era el candidato presidencial, Willy Bermúdez o José Isabel Blandón? Pues eso no, Bueno, por quedó, eso- bueno. eso no quedó claro José con, Blandón con los actos, con ¿no? esposa incluida, candidata a Y diputada. también como Que candidata, exacto. Eso es algo digno de analizar porque cuando vemos a un Martín Torrijos interrumpir en el tablero político, inmediatamente vemos a una Vivian de Torrijos hacer su papel como futura posible primera dama, que sabemos que ha sido una de las mejores primeras damas de este país, y acompañar a su esposo. Entonces ahora nos preguntamos, uno de los principales activos políticos positivos que tenía José Blandón era su esposa. Ahora, su esposa metida en una campaña a diputada para el circuito 8-3, antiguo circuito 8-7, ¿cómo va a organizar la compañía que como esposa debe hacerle al candidato presidencial ya? Bueno, y eso te sobre manda todo un para mensaje sostenerlo, que ¿no? él no creo que sea candidato presidencial. No solamente que no sea candidato presidencial, sino que adicional a esto, lo que yo veo es que sabe que no va a llegar a la presidencia de la República como candidato oficial. Y en su discurso lo deja ver. Y si llegase a llegar, no va a ganar la presidencia de la República, pero que él está apostando una alianza
que ya estamos oliendo que no va a ser con Rómulo Rux, y va a negociar que su esposa vaya en ambas papeletas. Sí, eso es lo más probable, que termine esto siendo así, un arreglo de recámaras, pero... Parece más el interés, y eso es una debilidad del mensaje que no se escucha, ¿no? Sino que hay que interpretar. Realmente parece más el interés de poder tener un escaño político en este país, ya sea el esposo o la esposa, que realmente lograr esa proyección de él como candidato y sobre todo para mantener la presidencia del partido. Si lo escuchamos, Areis, él siempre habla no de llegar a la presidencia, aunque él quiera decirlo, sino de ir de segundo, Bueno, alguien. Acuérdate de algo, en política el que muestra el hambre no come. Exactamente. Entonces, tú estás diciendo, no, es que yo quiero llegar por el bien del país y que no sé qué cosa, pero todo lo el que se mundo están sabe arreglando que es tantas notarías son mías, tantas embajadas son mías, tantos ministerios van a ser míos, tantas Una direcciones, curul. no sé qué, la curul con el enredo ese de las R. Exactamente. Eso es lo que es. Pero Todo eso es lo que gira están en torno buscando. a eso. Pero es que esa es la nueva política que te mencionaba antes. Aquí nadie está ya ¿Por por qué? ideales de nadie. Porque lo que ha sido un desastre para la democracia, y esto, yo no sé los magistrados del Tribunal Electoral hasta cuán bajo podrán seguir cayendo, ha sido esto de las reservas. Volvemos al punto de Si que yo no puedo reservar el 68% de los espacios, bueno, si los reservas vas a tener que dárselos al aliado que tiene. producto de esas situaciones, Fernando, es que nosotros vemos casi 100.000 personas firmándole a Maribel Gordón. Quizás no va a cambiar en el 2024, pero a los próximos 10 años hay una sociedad que está indignada por sus problemas, que está indignada por esa interpretación legal que se viene dando de forma turbia según la percepción de la gente desde el Tribunal Electoral, porque sienten que no se le está respetando su decisión soberana de elegir. Lo vimos en las elecciones del 2019 con los residuos y con los medio cocientes. Lo vimos en la campaña, la permisibilidad hacia el Partido Cambio Democrático, que es el único partido que hoy todavía no tiene su reestructuración interna. Lo vimos en las elecciones de convencionales de la Secretaría de la Mujer y de la Juventud del Partido Cambio Democrático. ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que traer realmente... la publicación también. Tenemos que traer realmente a la OEA para que aquí aparentemente tengamos un torneo ordenado. Pero eso lo logras cuando tú llevas a estos magistrados al Tribunal Electoral. Es decir, al señor Wendejaque, Junca, pues fuera de ser un esbirro dentro del partido panameñista, ¿qué otro mérito tenía? El señor Valdés Escofri, ¿hasta cuándo? Y el señor Guerra, bueno, en la labor en el PRD, es que todos ha sido un desastre. Entonces tú llevas a estos tres que están reservando cada uno los puestos al partido al que sirvieron, porque al final toda esta gente llega para seguir defendiendo los intereses del partido que lo postula. Solamente hay que ver que el señor Márquez Amado un día era magistrado y al día siguiente se estaba reinscribiendo en el Partido Demócrata Cristiano y después fue candidato a vicepresidente. O Gerardo Solís, que juega la silla, la puerta giratoria. O Denis Allen. Y sorprendentemente el único partido que no tiene magistrado, que es Cambio Democrático, es el más favorecido. Entonces, aquí hay algo que nosotros tenemos que analizar profundamente. Mira a la fecha que vamos, en la que ya se inició de lleno el proceso electoral, no vemos una orientación por parte del Tribunal Electoral hacia la ciudadanía, de ningún tipo, ni digital ni tradicional. Pareciera que se quedaron dormidos. Pareciera que aquí estamos nada más esperando el 2024, pues sabemos a quién le vamos a poner la banda presidencial, cuando aquí lo que tenemos que hacer es proyectar y fortalecer nuestra democracia, nuestro proceso electoral, porque nosotros no estamos lejos en convertirnos en un país más de América Latina. Un país, un país, por el acontecer. En vez de ir en vías del desarrollo, terminar hundiéndonos en este subdesarrollo. Y eso, pero es que yo estamos creo en el subdesarrollo. No, digo, pero ir más aquí atrás. vamos en la vía contraria. Estamos en la vía hacia adelante. Y no viendo el ejemplo de lo que está pasando en estos países. Exactamente. Y es lo que va a pasar que narrábamos, que creo que explicaba Guillermo en uno de los programas anteriores. Aquí los más debilitados cuando culminen las elecciones del 2024 es la partidocracia. Es la partidocracia. Aquí vamos a tener partidos políticos reducidos a su mínima expresión. El único que veo que va a lograr salir de esa mínima expresión a llegar a mantenerse como partido político y cuidado como partido gobernante es el Partido Popular. Bueno, la verdad es que de nada todo lo que avances es suma. Es decir, si tú estás en cero,
Con que llegues uno ya aumentaste el 100%. Por supuesto, pero sigue siendo un partido politiquero, no un partido con una estructura digo, primero que eso no, institucional real. ahí, yo no sé cuáles hayan sido los acuerdos que hayan llegado con Martín Torrijos, pero te aseguro que ahí lo que sobra son camas, no gente. Así Bueno, que- pero acuérdate que Martín Torrijos viene con el poder económico detrás, que Sí. viene también con un caudal importante del Partido Revolucionario Democrático, que aspira a tener ciertas alianzas, así que eso Sí, también el PRD va, va a ir con 3 candidatos. ya se acabaron las camas, Fernando. Sí, ya se Ya se acabaron las camas. Digo, pero que también sería una cosa digna de replay. Que yo llegue al poder como oposición, pero para mantener a la misma gente que está en el gobierno hoy, después del 2024. Mira, yo creo que has dicho algo que el PRD va a Es llegar con que ni tres. los hermanos Marx se le hubiera ocurrido una parodia como esta. ¿Eh? Tú dices que el PRD va a llegar con tres Tres candidatos. El panameñismo va a llegar con 2. Cambio Democrático va a llegar Con 2. partido por la mitad, porque la tendencia de Yanivel Ábrego no va a apoyar a Rómulo Rux si gana, Sí. y viceversa. Y Yanivel Ábrego lo tenemos cantado, se va a ir a apoyar a Ya lo ha Ricardo dicho. Martinelli, lo ha dicho públicamente y camina públicamente con él, y ha dicho que si gana también se va a unir a Ricardo Martinelli. Rómulo Rux lo más probable es que si pierde se va a unir a Martín Torrijos, le conviene más, y además sus jefes le van a decir que eso es lo que Sí, tiene que eso es lo hacer. que tiene que hacer. Entonces, ese es el acontecer. Aquí todos los partidos políticos tienen 2 o 3 opciones. No nos llamemos engaños. No es solamente el Partido Revolucionario Democrático. Es la clase política que está apostando única y exclusivamente a llegar al poder y no a llegar a gobernar para cambiar Panamá y salir de la vía inversa a dirigirnos realmente a un país en desarrollo. Lo vimos en la postulación de Willy Bermúdez, de Willy Bermúdez, cuando Toto Álvarez, el presidente del país que estaba peleando esa posición, estaba ahí. Después salió diciendo, no, lo que pasa es que era la fiesta de cumpleaños. Por favor, don Toto, usted tiene Pero mucha esa era una experiencia en actividad esto. política. Él tiene demasiada experiencia en esto Bueno. para venir con el cuento, porque era claro Sí. que Yo era creo que el más que lanzamiento demasiada de campaña. experiencia, tiene demasiada jeta. Bastante dura para estar ahí y hacernos creer a los demás que no estaba allí para lo que era eso, que era la postulación. En la foto se veía muy feliz. Sí, sí, por favor. Las fotos no mienten, Digo, la los pregunta videos es, en vivo tampoco. ¿qué va a pasar con Elías Vigil? ¿Y qué pasa si Elías Vigil es el que gana? Bueno, aquí tenemos que ver una estructuración real de las organizaciones de esta campaña. Veo una campaña realmente organizada como la de Willy Bermúdez, un muchacho con experiencia en organización empresarial que nada más tiene que traspolarla un poco hacia el partido, hacia la clase política con el respaldo de José Isabel Blandón. En el caso de Elías Vigil sabemos que tiene una debilidad por supuesto, señalamientos con vinculaciones directas al crimen organizado, lo cual es altamente delicado, y la población panameña también va a observar eso porque son cosas que van a aflorar en medio de la campaña. Bueno, lo cierto es que estamos en el calor de la campaña. Hoy termina el primer cuatrimestre del año. ¿Y qué nos espera? Un mes de mayo caliente, un mes de mayo donde, como dices, el 11 de mayo se cumple un mes de la campaña del PRD y yo creo que, como dijo Napoleón, es momento de quitar los caballos muertos del camino. Ahí le va a tocar eso, sobre todo a Pedro Miguel González. Es correcto, pero antes de eso quería agregarte, Fernando, que aquí la alcaldía parece disputarse entre el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista, pero no nos olvidemos no han valido los demás no candidatos. nos olvidemos de algo, que Ricardo Martinelli con el partido Realizando Metas no ha nombrado No ha quién va a dicho ser quién su va a ser. candidato. Entonces eso tenemos que todavía esperarlo, pero que adicional a eso, nosotros en el Partido Revolucionario Democrático tampoco tenemos candidato, porque él mismo ha sido reservado. Sí. Y por declaraciones de un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el diputado Raúl Pineda, vamos a ver cómo se comporta Fábrega, pero ahí tenemos una posibilidad. Podemos ver a la secretaria ejecutiva del presidente de la República, Nadia del Río, podemos ver a un Héctor Brands, podemos ver al propio José Luis Fábrega. O sea, realmente ningún partido tiene claridad de la alcaldía, el segundo gobierno de este país. Pero, ¿qué más falta para que digan que es José Luis Fábrega? Falta que llegue. ¿Pero que llegue a dónde? En el PRD y en cualquier partido político cualquier cosa puede pasar hasta que tú no tengas tu postulación en firme porque Y tú con crees que todo y eso. porque tú crees que Martín Torrijos se apuró. Bueno, yo creo que más que nada los verdes se apuraron a que le robaran el mandado y el muñeco. Esto es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar durante este mes de mayo? Donde estará el tema
de estas sesiones de la Asamblea, así que vamos a ver muchos diputados caminando junto con el candidato Gabriel Carrizo. Y además de eso, que viene la disputa por la presidencia de la Asamblea Nacional de Panamá. Acuérdate que el mandato político de Crispiano Adames culminó el viernes y el mandato administrativo culmina el 30 de junio, lo cual inmediatamente se empieza esta campaña, ¿no? Y lo que puede ser que a principio se decía que podía ser candidata a la presidencia Kaira Jardín, pero al estar apoyando abiertamente a Crispiano Adames puede haber otro movimiento. No te equivoques, porque recordemos también que, hay 15 diputados. Que Crispiano Adames tiene 15 diputados apoyándolo y además de eso fue quien interrumpió las elecciones pasadas, hace 2 años, cuando el candidato supuestamente del establishment era Ricardo Torres y Crispiano Adames sale. Sí, pero en ese momento existía la resistencia, que ya oficialmente murió hace 2 sábados, hace 2 domingos en Colón. También se pone interesante. Aquí lo que podríamos ver es una disputa real si Benicio Robinson aspirase a la presidencia de la Asamblea contra Kaira Jardín. Si cualquier cambio que pueda ocurrir, ahí sí va a haber una competencia ya más nivelada en la cual tendríamos que esperar los resultados. Pero con 2 años en la vicepresidencia, Kaira Jardín, que ha tenido un manejo bueno con los medios de comunicación, que ha tenido una efectividad, podría llevarse a ser la candidata ideal. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, la parte final de este programa, Entre Líneas. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 30 de abril, que el próximo sábado, pues estamos ya a 1 año exactamente de las elecciones generales. 1 año. Se acaba el gobierno de Laurentino Cortizo. Yo creo que oficialmente ya se acabó. Ya se acabó. Sí, el último año, la verdad es que es muy poco más. Que lo que no entiendo es, faltando 1 año, el Ministerio de Obras Públicas ahora sale que va a licitar 100 puentes. No, Fernando, ¿y cómo tienen las calles desbaratadas? Que para repararlas. El año de Hidalgo que todo el mundo se lleva. Pendejo el que deja algo, así era el dicho mexicano. Exactamente. Bueno, por supuesto que va a licitar, por supuesto que lo vamos a ver trabajando. ¿Por qué? Porque tienen la teoría que los últimos 2 años y medio es donde el pueblo panameño recuerda lo que se hizo, que vamos a manejar con calles arregladas, donde tenemos la avenida Balboa desbaratada, cuando era una calle que estaba en un estado bastante aceptable, mientras que tenemos otras calles del país que no se puede transitar, pero esas no las estamos tocando, esas no las estamos arreglando. No se ven. Entonces, esto realmente son las acciones que van a salir a que la población los vea y diga, ahí están trabajando, nos dieron un buen gobierno, nos dieron soluciones y entonces poder captar algunos votos con esta estrategia. Que sí es cierto, Sarey, hay que reconocerle el manejo que han hecho o hicieron con la pandemia, pero no podemos seguir con estos últimos meses de que la pandemia la hicimos con esto, fuimos un buen gobierno, le dimos la cara al pueblo, porque el pueblo está viendo las necesidades hoy día. Sí, bueno. La pandemia en donde los cobardes nos quedamos encerrados. Exacto. O sea, yo creo que con esa frase en el discurso del vicepresidente de la República inmediatamente mató toda esa energía que podría meterle al trabajo realizado durante la pandemia, en donde vimos, por ejemplo, a una Rosario Turner como ministra de la Salud, luego llegó Luis Francisco Sucre, en donde hubieron cambios abruptos para poder reorganizar la casa, lamentablemente, o sea, donde hubo mucho dolor, y como bien lo decía Fernando anteriormente, y ponía el ejemplo de Churchill, nadie quiere recordar la guerra, nadie quiere recordar la pandemia. Yo perdí uno de mis familiares más cercanos y yo lo que menos quiero pensar es en ese año horrible que vivimos, esos 2 años horribles de los que vivimos, en donde nuestros niños estaban encerrados, en donde nuestros negocios no sabíamos para dónde iba. Entonces, realmente yo creo que tienen que utilizar esa herramienta política de una forma más óptima que la que han manifestado en las últimas semanas. Lo cierto es que se aprobó el tema de la extinción de dominio, una especie de espada de doble filo que, pues, en todos los países, es decir, es una lista como que todos los países que tengan un sistema judicial vergonzoso le vamos a meter esta ley de extinción de dominio. Es decir, ningún país normal, decente, tiene una ley tan absurda como esta.
Bueno, Fernando, esto es algo que nosotros tenemos que abrirlo o sea, hacer una visión 360 grados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de justicia enfermo, un sistema de justicia que ya venía agonizando y que lo terminó de matar Juan Carlos Varela y su Kenia liderazgo Porcel. con la ex procuradora Kenia de Porcel, producto de las múltiples acciones que pusieron en duda y evidenciaron un manejo que realmente no era el correcto. Aquí nosotros hemos venido aplicando extinción de dominio sin existir extinción del dominio. Aquí hay personas que por comprarle una propiedad a alguien que está vinculado o que posteriormente fue vinculado a un caso de alto perfil, esa propiedad ha sido secuestrada por más que la persona que la compró demuestre que la pagó, demuestre de dónde venían sus fondos. Aquí se le ha vulnerado el derecho y las garantías constitucionales a muchos panameños, incluso panameños que jamás han sido funcionarios, que jamás han estado en la clase política y que jamás han licitado con el Estado panameño. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que analizar hasta que nosotros no depuremos realmente el sistema de justicia, lo reestructuremos, le demos independencia y adicional a esto le demos los fondos necesarios, nosotros vamos a seguir padeciendo de esta situación en la que hoy le ponemos la cerecita al pastel, que es la ley de extinción del dominio, en donde lamentablemente aquí no se llevan investigaciones acorde a lo que indica el proceso y muchísimo menos se respeta El debido la proceso, ni presunción nada, de ni la inocencia debido- de los panameños. Entonces, aquí lamentablemente nosotros nos vamos a ver abocados a la aplicación de una ley si llega a ser sancionada por el presidente de la República. Me imagino que ya recibió la orden de la embajadora de Estados Unidos, Claro que lo- que va a ser que sancionada lo va en a los decir que próximos sí. días y también por la solicitud de los organismos internacionales. Nosotros nos vamos a ver inmersos en una ley que no solamente es aplicado para la clase política, sino también que es aplicado a todo ciudadano. Y aquí tenemos que ver también cómo ha terminado este documento final que sale Bueno, de una la especie Asamblea de gran Nacional. Frankenstein que nadie sabe qué es lo que están buscando con esto. Exactamente, y que sale de la Asamblea Nacional eliminando el delito de corrupción de él mismo. Entonces aquí hay que ver si este proyecto como sale va a ser sancionado por el presidente de la República y buscar esa gran reforma a la administración pública, al órgano judicial que tanto necesita este país. Cuidado, Fernando, que quedamos con una ley de extinción de dominio en el mismo limbo que tenemos el Código Tributario, en el mismo limbo en el que tenemos la aplicación de este Código Tributario que permite la judicialización real de las personas que evaden o defraudan al fisco, en donde nosotros no hemos visto un condenado y en hasta todos el propio estos... sistema penal ¿Tú has visto acusatorio. un condenado Bueno, en todos también estos está el años tema de en la evasión de impuestos? El tema de no solamente de eso, sino que esta disputa entre la ANTAI y la prensa, sí, fue una ley que pasó por la Asamblea. Y hay que adicionar, Fernando, que además de esto tenemos que ver que el Tribunal Administrativo Tributario no está funcionando. ¿Cuál es el resultado de este tribunal? Ninguno. Y lamentable, no puedo, tengo que analizarlo, pero no puedo dejar de reprochar la acción de la ANTAI al sancionar al diario La Prensa, sea el diario La Prensa, sea el medio de comunicación que sea, porque es una aberración cuando aquí ha existido históricamente el presente de la utilización de la imagen de las personas que somos imágenes públicas. Y lo digo porque yo también estuve en los medios de comunicación cuando fui funcionaria de la Asamblea Nacional. Entonces, no es correcto este precedente que se Que no es correcto, pero es decir, lo que no es correcto es que haya una especie de gran libertinaje de donde usen tu imagen. Yo, por ejemplo, me han metido en cosas que yo no tengo arte ni parte, y por qué si la mía sí la pueden usar. La de Benicio sí. Pero la visión no. Exacto, por supuesto, lo has dicho de forma correcta. El problema es que aquí no se ha utilizado realmente un método para poder decirle a los medios de comunicación que lo que están haciendo es incorrecto. Y aquí salimos con el doble discurso de la libertad de prensa, cuando nosotros también, como parte de los medios de comunicación, sabemos que se están cometiendo faltas graves que atentan contra la integridad de las personas. Pero eso, atentar contra la integridad de la persona
o vincularla, como muy bien lo dice Fernando, a temas que no te corresponden, que no marcan tu imagen personal inmediatamente, es una cosa a otra utilizar la imagen pública para ilustrar una noticia, que es el caso de Benicio Robinson. Entonces ahora nos preguntamos, estamos creando dos tipos de panameños, el que tiene que ser protegido ante los medios de comunicación y los que estamos ante la vulnerabilidad del mal manejo de los medios de comunicación. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver este nuevo mes que nos trae la política, ya cuando nuevos políticos salen a las calles, a las casas a buscar, sin nuevas estrategias, utilizando las estrategias antiguas, incluso los que dicen ser nuevos políticos. También ver qué pasa con el tema educativo, una deuda que tiene el Ministerio de Educación con docentes que han salido a solicitar su dinero. También el Club de Padres de Familia sigue siendo un dolor de cabeza para el Ministerio de Educación, y ver cómo van a reaccionar los conductores y también con esta plataforma o esta ley que busca regularizarlo, y por supuesto también esta ley de extinción de dominio que va a seguir siendo de debate y discusión durante toda la semana. Bueno, igual mañana, el Día Internacional del Trabajo, recordando aquella gesta de Chicago, el miércoles es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, y a todos agradecerles. Libertad o libertinaje. Bueno, a todos agradecerles su audiencia, como todos los domingos, recordándoles que, mañana, el martes, desde las 6 en punto de la mañana, les estaremos esperando en la edición matutina de Next Noticias.